Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de pescado, pero la vamos a hacer con pescado fresco. Yo voy a utilizar flounder, pero usted puede usar tilapia o el pescado de su preferencia y que no tenga espinas. Los ingredientes que voy a necesitar para preparar el caldo de pescado son los siguientes. Aquí tengo 5 cabezas de pescado, tengo colas y aletas. Pues normalmente en la casa solo mi marido se come las cabezas, así que siempre tengo cabezas de pescado congeladas. Voy a necesitar un diente de ajo y una cucharadita de sal. En esta ollita tengo 6 tazas de agua. Le voy a agregar las cabezas de pescado con las colas y las aletas. En este momento lo tengo a temperatura alta, después lo voy a bajar a temperatura media alta. Le voy a agregar la sal y un diente de ajo, al cual yo le quito el centro porque me provoca gases. Para preparar las tortas de pescado, aquí tengo filetes de flounder, no tienen espinas. Siempre y cuando los compre, acarícielos un poquito para comprobar que no tengan espinas, porque a veces vienen con espinas. Para hacer las tortas voy a necesitar 4 huevos. Para freírlas voy a necesitar una taza de aceite. Y para marinarlo o adobarlo, vamos a necesitar una cucharadita de orégano, una cucharadita de paprika, un cuarto cucharadita de cúrcuma, que yo siempre se lo agrego a mis alimentos, una cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de sal. Ahora voy a cortar el flounder en pedazos más pequeños, el tamaño de su preferencia. Ahora esta tabla la voy a lavar. Tratemos de secar bien el pescado para que absorba los ingredientes, que son estos. Todos los ingredientes secos. Ahora le voy a agregar la mitad de esta mezcla, aproximadamente la mitad. Lo integro bien y lo reservo. Ahora los huevos los voy a casquear porque voy a prepararlos para hacer las tortas. Divido claras y yemas. Las yemas las voy a cubrir para que no me agarre una capa la parte de encima de las yemas. Ahora por 2 minutos a velocidad fuerte voy a batir las claras. Pasaron los 2 minutos. Ahora le agrego los huevos. Puede ver que ya el color de la yema ya no está más clarito, o sea que está bien integrado. Y óiganme a Luna, hay que sacarla. Ya las cabezas están hirviendo, las voy a cambiar de fogón porque voy a necesitar este lado. En esta fridera pongo la taza de aceite, espero a que se caliente un poco. Los pedazos de filete los pongo aquí en el huevo ya batido, y espero a que se me caliente bien el aceite. Para saber que el aceite ya está caliente, le voy a poner un poquito de esa mezcla del huevo. Cuando empiece a andar bailando en la fridera es que ya está listo. Puede ver cómo ya la manteca está caliente. Ahora empiezo
tirar el pescadito, las tortitas. Aproximadamente como en 2 minutos va a ver que ya la orillita se está poniendo dorada, entonces la voltea. Yo creo que ya está. El otro lado también, 2 minutos y 2 minutos. Y ya están todas. Entonces las saco. Y lo mismo voy a hacer con el resto del pescado. Ya tengo las tortas de pescado y como me sobró huevo, entonces hice sin pescado, tortas sin pescado. A veces en las casas hay personas que no les gusta el pescado, entonces se le da la pura tortita. A mi abuelito, el papá de mi mamá, parece que no le gustaban los mariscos y a él se lo hacían así de pura torta sin pescado. Bueno, para la sopa voy a necesitar 4 tomates grandes, la mitad de un chile dulce, la mitad de una cebolla, un diente de ajo grande, cilantro, aquí tengo como 6 o 8 ramitas, y un 1/4 cucharadita de achiote. Este se lo regaló a mi marido la hermana, porque como sabe que a él le gusta cocinar, entonces siempre le consigue cositas buenas para cocinar. También para que no me quede la sopa rala, aquí tengo una cucharada de harina de trigo, una ramita de apio y 2 zanahorias pequeñas. Ahora vamos a soazar estos condimentos para que resalte más el sabor. Ponemos el chile dulce. La cebolla. Los dientes de ajo. Un diente, perdón. El tomate, le voy a quitar el pedúnculo. Pero si usted no quiere, déjeselo. De todos modos lo voy a licuar. Miren, se lo quito. El cilantro, voy a dejar unas ramitas para decorar los platos de comida, que van a ser 3. Quiero 3 ramitas. Y el resto lo pongo aquí en el procesador para licuarlo junto con el resto de condimentos, con estos. Pero primero tengo que dorarlos. Ya el ajo ya está suavizado. La cebolla también. Algunas. Cuando están así doraditas. Miren. El chile dulce también ya está suavizado. Y solo me queda el tomate. Me falta un poco todavía. Saco el tomate, parto un poco. En esta olla tengo 4 tazas de agua. Entonces la voy a poner a calentar a temperatura alta, como siempre. Después la bajo a medio alto. Y a estos condimentos les voy a agregar 1 taza de agua más, para que se disuelva con mayor facilidad. Recuerda, aquí tengo 4 y aquí tengo 1, van 5. Voy a licuarlo. Lo licué por 1 minuto. Lo voy a colar por si acaso le quedó algún pedazo, que no lo creo, pero todo es posible. Y voy a licuar el resto de tomates. Lo que me quedó de la primera parte de lo que licué, lo vuelvo a agregar aquí con el resto de los tomates. Si usted no quiere utilizar tanto tomate, pues puede agregarle, aquí tengo otra taza de agua, puede agregarle salsa de tomate, pero le aseguro
que el sabor que le da el tomate asado es inigualable. Ya están todos los condimentos licuados y colados. Ahora le agrego lo que me sobró de los condimentos secos. ¿Recuerda cuando condimenté el pescado? Entonces lo que me sobró se lo agrego acá. Y ahora voy a colar el caldo del pescado. Mírenlo. Para que se me haga más fácil, voy a sacar las cabezas. Ahora este caldo lo voy a colar y lo pongo a hervir para que se integre bien a temperatura media alta. Este pescado, mire aquí, tiene carne. No crea que esto lo voy a botar. Qué delicioso. Aquí tengo 4 cucharadas de agua y la cucharada de harina. La voy a diluir bien y la voy a agregar a la sopa. Le agrego el achiote, la zanahoria, la parte en rodajitas. También picamos el apio. Lo agregamos a la sopa. Ahora le agregamos las tortas. También le agrego las tortas que no tienen pescado. Pescado, se me va la voz, como que fuera cantante. Y lo dejo 15 minutos a fuego medio. Mire cómo se reduce el agua, pero porque las tortas absorben esta agua. Ya pasaron los 15 minutos. Vamos a probarlo. Ay, Dios mío, qué deliciosa. Apago la estufa y lo dejo 15 minutos más porque esta chica no puede comer muy caliente. Bueno, my friends, solo le agrego el cilantro por último y un poquitito de jugo de limón, opcional. Ok, my friends, ahora vamos a probar nuestra deliciosa sopa de... Ay, Dios mío, sopa de torta de pescado o pescado en torta. No es pescado seco, es pescado fresco. Es que súper deliciosa. Hágala. Si no me cree, hágala y va a ver de lo que le estoy hablando. Exquisito. Lo acompaño con arroz integral, un banano verde y aguacate. Así que a disfrutarlo. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Bye. ¡Ah, delicioso!